Bien, muy buenos días para todos. Entonces empezamos nuestra sesión del 24 de agosto de 2020. Entonces, sean bienvenidos a esta sesión de formación, de la cual pues vamos a trabajar varias cositas bien interesantes que nos vamos a centrar toda esta semana. Entonces, para esta semana de formación, la temática que vamos a trabajar es lo correspondiente a la temática de preparación de bases de datos para los aplicativos móviles, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a concentrar en montar bases de datos que podamos utilizar con las aplicaciones móviles, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues nos toca definir varias cositas para que pues tenga plena claridad usted de lo que nosotros vamos a hacer y de pronto este puede que sea un tema nuevo en lo relacionado con las bases de datos, entonces vamos a charlar un poco acerca de ello, ¿de acuerdo? Entonces voy a apagar mi video para que esto nos ayude un poco más a la velocidad de la clase y no se nos caiga tanto la señal, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que les voy a explicar a ustedes, muchachos, es qué es una base de datos. Entonces, pues, una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Un ejemplo, por ejemplo, de una base de datos, ¿cuál podría ser? Para que me entiendan así de una manera muy práctica. Una biblioteca. Digamos que una biblioteca podría considerarse entonces como una base de datos, ¿de acuerdo? Porque en su mayoría, pues, la biblioteca está conformada ¿por quién? Por libros, ¿cierto? Está conformada por libros, por documentos y que después yo puedo utilizarlos entonces para la consulta como tal, ¿de acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, tal cual como se los estoy diciendo, entonces, uno es un conjunto de datos que ya yo lo voy a poder utilizar entonces para guardar cualquier tipo de información y luego de eso yo voy a poder consultar esa información, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera definición que hoy tenemos para el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, la mayoría de bases de datos actualmente, pues obviamente, pues ya con todo este cuento y con todo este tema que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, entonces lo que ya vamos a tener es que todas esas bases de datos están como en formato digital, porque pues es lo que se necesita siempre, ¿de acuerdo? Y pues han aparecido cualquier cantidad de informaciones, por eso ya nosotros hablamos de la analítica de datos para el desarrollo de la toma de decisiones, mejor dicho. ¿Y por qué? Porque pues sencillamente a nosotros entre mejor tengamos organizada la información y entre más información podamos sacar de lo que nosotros tenemos, esto nos va a dar entonces una mayor luz, una mayor claridad de lo que está pasando alrededor de nosotros. Entonces, si hay algo importante en esta época, entonces, lo que nosotros vamos a tener, pues básicamente es mejor control de las situaciones. Entonces, ahora también quiero comentarles en esta sesión de formación que los datos no siempre van a estar disponibles en primer tipo, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que van a estar disponibles siempre en primer tipo. Es decir, que yo nunca voy a llegar a los datos de una manera rápida, sino que siempre voy a tener que pasar por esta cadenita que les estoy empezando a dibujar aquí en PowerPoint. Entonces, lo primero que yo tengo son los usuarios, ¿de acuerdo? Y estos usuarios son los que tienen básicamente, obvio, la información. Después de los usuarios, voy a tener entonces Después de los usuarios, voy a tener entonces lo que nosotros normalmente, creo que no me escucharon. Entonces, los usuarios que son quienes tienen la información y después voy a tener los DBMS.
¿Y qué son los DBMS? ¿De acuerdo? Estos son nada más y nada menos que los sistemas gestores de bases de datos. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los DBMS. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los sistemas? Los SGBD, también se llaman así cuando nosotros lo sacamos del inglés entonces, que se llama Database Management Systems, ¿de acuerdo? Y esos son los programas que a nosotros nos permiten entonces almacenar y posteriormente entrar o acceder de forma rápida y estructurada a los datos que nosotros tenemos. Luego de eso, siguen lo que tiene que ver con los métodos de acceso. Los métodos de acceso. Y por último, entonces, vamos a tener nosotros lo que nosotros consideramos como los datos. Entonces, muchachos, este es, por así decirlo, el flujo que yo voy a tener entonces para poder accesar a los datos. Como les decía hace un momento, los datos no están allí a simple vista para que yo entre e interactúe con ellos. No, señor. Entonces, los datos siempre van a estar en el usuario. Luego siguen los sistemas gestores de bases de datos. Tengo un método de acceso que es como realizo la consulta. Y no solo la consulta, sino también el guarde de los datos que nosotros tenemos. Y por último, entonces, tenemos esto, tenemos entonces la última parte que tienen que ser con los datos de información, ¿de acuerdo? Bien, entonces las bases de datos también yo las puedo clasificar según su tipo de uso. ¿Qué quiere decir según su tipo de uso? Entonces yo puedo crear bases de datos completamente estáticas y bases de datos completamente dinámicas. Las bases de datos estáticas entonces son bases de datos únicamente de lecturas utilizadas principalmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos entonces a través del tiempo, realizando así proyecciones, la toma de decisiones y realizar análisis de datos para la inteligencia empresarial, ¿de acuerdo? La otra tiene que ver con las bases de datos dinámicas, que son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo entonces operaciones como actualización, borrado, edición de datos, además de las operaciones fundamentales de una consulta de información. Un ejemplo de este tipo de datos puede ser las bases de datos que utilizan en el sistema de información que nosotros podemos llegar a tener en un supermercado, ¿de acuerdo? Muchachos, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. No, yo. Muy bien. Siempre que nosotros hablamos entonces de bases de datos, también nosotros tenemos que hablar que hay unos modelos de bases de datos. ¿Qué quiere decir que hayan modelos de bases de datos? Que adicional a la clasificación por las funciones de las bases de datos que les acabé de mencionar, estas también se clasifican entonces de acuerdo al modelo en cómo administran los datos. ¿Qué quiere decir? Que un modelo de datos es básicamente una descripción de algo conocido como el contenedor de datos. ¿Qué quiere decir eso? Donde yo guardo todos los datos, ¿de acuerdo? Así como los métodos para almacenar y recuperar toda la información de esa base de datos o ese contenedor. Los modelos de datos no son físicos, ¿de acuerdo?
sino que son, por así decirlo, abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de bases de datos. Por lo general se refieren normalmente a algoritmos y a conceptos matemáticos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los modelos de bases de datos que normalmente se utilizan? Entonces, los modelos de bases de datos que se utilizan entonces son las bases de datos jerárquicas, las bases de datos de red, las transaccionales y las relacionales, por ejemplo. Entonces, eso por mencionar algunas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar hablando un poquito de ellos. Las bases de datos jerárquicas, entonces, en este modelo de bases de datos jerárquicas, los datos se organizan en forma de árbol invertido. Entonces, algunos dicen que esto se va a llamar raíz, ¿de acuerdo? En donde el nodo, que es el padre de toda la información, puede tener varios hijos. Y el nodo que no tiene ningún hijo, y a los nodos que no tienen hijos se les llaman hojas. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Vamos a hacer entonces un motachito por aquí. Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo es, aquí yo tengo un nodo que digamos que se llama raíz. Y de esa raíz van a salir entonces otras ramas. Digamos que es algo así como lo que les estoy dibujando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? Que del dato principal, es decir, desde esta raíz, yo voy a tener entonces una hojita, otra hojita, pero que todos ellos, si se dan cuenta, van a tener el mismo nivel de implementación. ¿Qué quiere decir que tienen el mismo nivel? Fíjese que aquí yo estoy sacando cada una de las hojas, pero todos tienen el mismo raíz, es decir, sale de la misma parte y yo puedo crear cada uno de los, por así decirlo, del núcleo principal, saco otra ramificación, ¿de acuerdo? Pero a su vez, las hojas también pueden llegar a tener un modelo de datos asociado. ¿Qué quiere decir? Que esa hoja yo también le puedo poner otras hojas y así sucesivamente. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Me explico? Sí, señor. El otro que hay es el base de datos de red. ¿Qué sucede con la base de datos de red? Este es un modelo pues que es ligeramente distinto al modelo anterior y se diferencian fundamentalmente en qué? En la modificación del concepto de nodo. Se permiten entonces que un mismo nodo tenga varios padres, posibilidad que no la permite entonces el modelo anterior. Esto se considera que fue como una mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente al problema de redundancia de datos, pero aún así, la dificultad que significa administrar la información en una base de datos de red ha significado que pues este sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales. ¿De acuerdo? Es decir, que yo puedo tener varias raíces y varias hojas al tiempo. Entonces, esto era como para ilustrar un poco lo que hay de los diferentes tipos de bases de datos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la idea de todo esto, muchachos? Que yo pueda entonces, eh, dependiendo cómo organice, lo más importante es cómo nosotros organicemos nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque eso lo que me va a permitir es que yo pueda utilizar cierto tipo de reglas lógicas para expresar entonces cualquier tipo de consultas, permitir responder consultas recursivas, cuentas con negaciones estratificadas, capacidad de obtener nueva información a través de ya información almacenada, eh, utilizar algoritmos que me permitan a mí mejorar la consulta y soportar entonces objetos y conjuntos de datos complejos. ¿Qué quiere decir? De pronto muchos hemos experimentado este tema de las bases de datos. Por ejemplo, cuando usted quiere hacer una consulta en cualquier sistema de información, usted sabe que mientras que usted le da, fíjese que siempre usted le da los datos de lo que usted quiere buscar
y empieza a ejecutarse como la búsqueda, ¿cierto? Y en muchas ocasiones demora mucho o demora poco en realizar en conseguir pues la información. Entonces, básicamente, eso es lo que cuando yo digo una consulta, es cuando voy y le digo yo búsqueme la información en tal base de datos, él va y vuelve. Es como cuando ustedes trabajan como con Sofía Plus. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes trabajan en Sofía Plus, ¿qué es lo que sucede? Sucede entonces que siempre se tiene que hacer proceso de consulta y ahí demora un rato, consiguen la información y vuelve a hacerlo. ¿Por qué? Eso depende de la cantidad de la información. En ese orden de ideas, las fases de una consulta, pues podemos decir que hay dos fases fundamentales. Entonces, en esas consultas, ¿qué son cuáles? La fase de interrogación, que básicamente es la que se encarga de buscar en la base de datos informaciones deducibles implícitas, y las reglas de esa base se llaman reglas de derivación. Y la fase de modificación, que básicamente es donde se encarga de añadir a la base de datos nuevas informaciones deducibles. ¿De acuerdo? Y las reglas de esta fase siempre las vamos a conocer nosotros como reglas de generación. Entonces, tengo la regla de derivación, que es la de la búsqueda, y tengo la regla de la generación, que es la de la modificación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya ha pasado como que esta pequeña introducción como para que ustedes se pudieran alinear con qué son las bases de datos. Entonces, ahora sí vamos a hablar aquí de lo que nosotros vamos a hacer. Yo aquí generé una base de datos y generé una aplicación súper chiquitica, pero bien poderosa para lo que nosotros queremos hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que voy a conseguir es que voy a tener el manejo, bueno, voy a hacer unas pequeñas modificaciones aquí para que se vean mejor. No voy a utilizar 50 píxeles, sino que voy a utilizar 35 píxeles para que crezca un poquito. Entonces, aquí lo que tengo entonces, si vemos la aplicación, aquí tengo un app para manejo de base de datos, esto es un label, aquí tengo un texto para la etiqueta, aquí tengo un textbox, un textbot, acá tengo otro textbot, aquí tengo un botón de enviar. El botón de enviar le cambié el nombre y le puse que se llama send. Este de aquí se llama valor a guardar, y este de acá se llama el tag. ¿De acuerdo? Ya les voy a explicar qué es. Y utilicé el Firebase DB1. ¿Qué quiere decir Firebase DB1? Esa es la base de datos que yo voy a utilizar. ¿Dónde se encuentra ese Firebase DB1? Se encuentra aquí en donde dice experimental y aquí dice Firebase. No es un componente visible para el usuario, sino que es un componente completamente que va a quedar como las otras aplicaciones, como el timer y demás. Para sacarlo, pues solamente lo único que tengo que hacer es coger y alar este Firebase a esta parte de acá de mi programa, ¿de acuerdo? Es todo lo que vamos a tener en este programa que vamos a trabajar. Entonces, Firebase 1 es básicamente donde yo voy a manejar la base de datos que yo voy a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona el panorama de Firebase? Entonces voy a abrir las propiedades. Firebase solamente tiene muy pocas propiedades. ¿Por qué? Entonces le voy a explicar cuáles son las propiedades que tiene Firebase asociadas a ello, ¿de acuerdo? Entonces, la primera propiedad que tiene la base de datos de Firebase BD1 son cuáles? El Firebase Token, ¿de acuerdo? Y digámoslo así, que esta es como una clave que se crea para cuando se crea el componente, ¿de acuerdo? Sí, vamos a utilizarla sobre la misma base de datos que nos deja App Inventor. Sin embargo, nosotros no vamos a manejar la base de datos dentro de la base con lo que nos da App Inventor, sino que vamos a utilizar una base externa que es Firebase BD. Entonces, después de eso aparece Firebase URL. Entonces, es donde nosotros vamos a consultar la base de datos. ¿Qué quiere decir? Donde va a estar guardada la base de datos que nosotros vamos a utilizar. Y por último, el Project Bucket. El Project Bucket, entonces, siempre por defecto,
él va a crear un project bucket que es igual al nombre de la aplicación. En este caso, la aplicación se llamaría BD2, entonces el project bucket se llamaría entonces BD2, pero ya yo lo cambié aquí el nombre del project bucket y ya van a ver la importancia que tiene el project bucket cuando nosotros vayamos a utilizar la base de datos. Entonces, como les decía, entonces nosotros vamos a manejar la base de datos, no la vamos a utilizar con el mismo App Inventor, sino que vamos a utilizar un manejador de base de datos. Ese navegador de base de datos que vamos a utilizar se llama Firebase. Entonces, para eso nos toca abrir esta página que les estoy abriendo, que se llama firebase.google.com. Esta es una página en donde nosotros podemos hacer manejo de base de datos. Firebase nos permite crear bases de datos gratuitas con un paquete free que tienen, pero pues si nosotros ya queremos subir de base de datos y tener otro tipo de cosas, con ciertos componentes más, podemos hacer el pago de ella. Pero para nosotros, para lo que nosotros vamos a hacer, inclusive cuando no tenemos tantas consultas y demás en la base de datos, nos sirve perfecto. ¿Qué van a tener que ustedes? Van a tener que loguearse en Firebase, ¿de acuerdo? Tienen que crear una cuenta. Crear el tema de la cuenta en Firebase es súper sencillo porque solamente se tienen que loguear con la base de datos, con una cuenta de Google y salió. Así que es bien sencillito, no tiene ningún pierde. Vamos a crear una ventana de incógnito aquí y vamos a escribir aquí Firebase para mostrarles cómo se hace. Entonces, fíjense que aquí estoy ya en la página. Aquí ustedes pueden escoger el lenguaje que ustedes quieran, si lo quieren en español, si lo quieren en inglés, en fin, francés, alemán, ustedes verán. Y aquí le vamos a dar a acceder. Entonces, cuando yo le doy ya en acceder, aquí me va a pedir entonces el correo. Ustedes digitan su correo, se loguean, dan su clave y todo el asunto y les crea entonces la cuenta. Por eso les digo, eso no tiene ninguna ciencia porque crear ese perfil allí en Firebase es súper sencillo. Entonces, ya yo creé mi cuenta, obviamente, y cuando ya estoy logueado y todo, le voy a decir ir a la consola. Entonces, cuando ya yo estoy en la consola, a mí me va a aparecer algo así. Esta base de datos ya yo la había creado, ¿de acuerdo? Pero yo voy a crear ahora una base de datos nueva para que ustedes se den cuenta cómo funciona el panorama. Entonces, si quiero crear una base de datos, entonces lo que le voy a decir aquí es añadir proyecto. Ya esto previo ya me he tenido que haber logueado. Entonces le voy a decir aquí añadir proyecto. Vamos a ponerle un nombre al proyecto. Entonces se llama base de datos de prueba. Base prueba. Base prueba. Entonces ya yo le puse a mi base de datos, se va a llamar base prueba y le voy a decir aquí continuar. Me pide que si le voy a poner Google Analytics, yo le voy a decir que sí, no hay ningún inconveniente con eso. Le doy siguiente, selecciono una cuenta, le digo que la base de datos de base de Firebase y le digo crear proyecto. Aquí se demora a veces un momentico creando el proyecto, pues nos toca hacerlo. Ustedes saben que yo estoy trabajando en este momento en tiempo real, así que todo lo que estoy haciendo lo están viendo ustedes en este preciso instante. Entonces, a veces por eso nos demoramos un poquito. Listo, ya aquí me dice que el nuevo proyecto está listo. Y le vamos a decir entonces aquí continuar. Cuando yo creo la base de datos me va a salir esta pantalla que yo tengo aquí. De momento ni siquiera he creado la base de datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es entonces una base de datos en tiempo real. ¿Qué voy a hacer? Entonces le voy a dar aquí Real Time Database. Con esto yo voy a crear entonces la base de datos que yo quiero crear, ¿de acuerdo? Y entonces aquí lo que le voy a decir es crear base de datos. Y le voy a decir que voy a iniciar en modo de prueba. Me va a salir un letrerito que dice que cualquier usuario que tenga la referencia a la base de datos puede ingresar, editar y eliminar todos los datos de la base de datos durante 30 días.
yo le voy a decir que sí. Y aquí tengo la primera cosa que ya debo tener. Aquí entonces ya tengo mi base de datos de prueba. Entonces, esta que tengo aquí, digamos que es la raíz principal de ello. Fíjense que aquí, si se dieron cuenta ustedes, aquí me salió una dirección, ¿cierto? Esa dirección que yo tengo aquí, ¿a qué hace referencia? ¿Se acuerdan que hace un momento yo les dije que aquí tenía Firebase URL? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, muchachos? Muy sencillo. Esta dirección que yo tengo aquí tiene que ser la dirección que me dio la base de datos en línea que yo acabé de crear. Entonces, esto que tengo aquí, debo de cogerlo y copiarlo completamente, ¿de acuerdo? Esto lo copio y lo voy a pegar ¿dónde? Lo voy a pegar aquí y puedo coger el Firebase Token y borrarlo. ¿Por qué? Porque ya yo le estoy diciendo a ellos que voy a trabajar en una base de datos externa, ¿de acuerdo? Entonces, esta dirección que me da aquí, es la misma dirección que me tiene que aparecer acá. ¿Para qué? Para que la aplicación me conecte con la base de datos que yo estoy creando. Hoy solamente vamos a ver configuración, ya mañana miramos a ver cómo se hacen las consultas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya yo hago este pedacito de aquí, ya yo tengo mi base de datos, pero yo tengo que hacer públicas las reglas de la base de datos. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Voy a trabajar entonces con mi anterior base de datos, que ya yo lo tengo listo para no demorarme tanto. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Las reglas que yo voy a trabajar aquí, tengo que hacerla de la siguiente manera. Entonces, vamos a abrir aquí en donde dice reglas y vamos a editar así, tal cual como yo lo tengo aquí. Entonces, aquí a ustedes ya les va a aparecer completamente los valores, pero ustedes van a tener que escribir así, read, y lo vamos a poner true. Y write lo vamos a poner true. ¿Qué significa eso? Que yo voy a poder leer, tanto leer y escribir la base de datos. Me voy a pasar para la base de datos que creé hace un momento para mostrarles cómo les va a aparecer a ustedes. Entonces, fíjense que a usted lo que le va a aparecer es así. Read, dos puntos, now, y estos numeritos que nosotros tenemos aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a borrar todo esto de donde empiezan las comillas hasta la coma. Y ahí que van a decir true. True, ahí les aparece abajo, le dan con el tab y ahí ya queda true. Y acá en la parte de abajo también ustedes le van a dar aquí true. True, ¿de acuerdo? Y una vez que le hayan dado true, le van a dar entonces aquí publicar. Y automáticamente ya publicaron las reglas. Mire que acá dice, se han publicado las reglas de la base de datos. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo he hecho es decir, bueno, esta base de datos ya yo la puedo administrar, lo cual quiere decir que ya yo puedo escribir y borrar información sobre la base de datos. ¿De acuerdo? Y consultar, sí, también puedo borrar, obviamente. Puedo leer y puedo escribir en la base de datos. Muchachos, ¿de momento hay alguna pregunta? No, esto. ¿Vamos claros? Sí, señor. Bueno, yo aspiro y espero que lo hayan entendido porque esto es lo que van a hacer ustedes ahora. Entonces, es lo que van a tener que utilizar. Me quedan 2 minutos, me queda minuto y medio de esta sesión de formación. La voy a cerrar, para que podamos seguir la siguiente parte de manera tranquila, ¿de acuerdo? Entonces, voy a cerrar esta sesión y voy a abrir una nueva, ¿de acuerdo? Entonces, los espero para que se vuelvan a conectar nuevamente, ¿de acuerdo?